Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a este espacio, a esta entrevista que nos ofrece el Partido Socialista, en esta ocasión para saludar, entrevistar y charlar con la candidata a la alcaldía del Ayuntamiento de Bárcena de Cicero por el PSOE, con Patricia Rueda, que está por aquí con nosotros. Hola Patricia, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Inés. Candidata por el Partido Socialista a la alcaldía del Ayuntamiento de Bárcena de Cicero, y me gustaría empezar preguntándote un poco lo que le pregunto a todos los candidatos. ¿Qué balance haces tú de los últimos 4 años, de esta legislatura en Bárcena de Cicero? Pues estos últimos 4 años yo creo que ha sido una legislatura, un mandato continuista, muy parecido a las anteriores. Bueno, ya sabemos que hemos tenido una pandemia que parece que se nos ha olvidado, que es cierto que todos los ayuntamientos han trabajado en esa época bastante duro y que ha sido una época difícil, pero aun con todo el resto de la legislatura ha sido bastante continuista con la anterior. Eso mismo es lo que nos suelen decir cada vez que aprobamos los presupuestos, que es muy parecido a los presupuestos anteriores. Yo creo que en una legislatura en que ha habido muchos fondos europeos, podíamos haber usado alguno de ellos, y la verdad es que no hemos usado ninguno. Teníamos, sobre todo había un edificio, que lo llamamos el Centro de Día, que era un edificio, que es un edificio de 1000 metros cuadrados, del 2010 creo que es, y todavía está cerrado sin ningún tipo de uso. Entonces nosotros creemos que si hubiera habido un proyecto, pues podríamos haber usado esos fondos y haberlo empezado ya, por lo menos que nos hubieran asignado la partida presupuestaria para ponerlo en funcionamiento. Y creo que eso es algo que deberemos de subsanar en estos próximos 4 años. El Centro de Día que... bueno, pues que es verdad, recuerdo que cuando hicimos el debate se hablaba mucho de él, porque son muchos años con ese edificio sin utilizar. ¿Qué haría el Partido Socialista con el Centro de Día? Pues mira, nosotros ya en el 2019 teníamos un proyecto de, bueno, se llama Casas Compartidas, ahora le llaman, no sé cómo le llaman, Limpias va a hacer un edificio. Nosotros estuvimos viendo en un municipio que hay en la zona del Soplao, que lo habían hecho ya, el ayuntamiento lo habían hecho en las casas de los maestros, y lo que había conseguido es, para la gente de rentas medias o bajas, de pensiones, lo que había conseguido es hacer un edificio que eran pequeños apartamentos y donde podía vivir gente que no fuera dependiente. Y lo que conseguían es, con todo lo que los ayuntamientos tienen de servicios sociales, pues los 50 minutos que suelen ser de asistencia domiciliaria, pues al sumarlos todos y concentrarlos en un solo lugar, lo que permitía era que pudieran vivir varios vecinos con muchos servicios, pues de limpieza, de que se les hicieran la comida, bueno, un montón de servicios, todos concentrados en un mismo edificio. Y eso era nuestro planteamiento en una parte del edificio, porque el edificio es muy grande. Entonces, nuestro planteamiento es hacer un centro de día, también trasladar el consultorio médico de Cicero allí, hacer una parte y luego la parte superior utilizarla para eso, para hacer viviendas adaptadas en alquiler para gente jubilada o gente con minusvalías. Un proyecto que entiendo requeriría de la colaboración de otras administraciones del Gobierno de Cantabria, por ejemplo. Sí, con el del Gobierno de Cantabria y de los fondos europeos, porque para eso hay en algunos municipios, que no tengo por aquí ahora, lo que han conseguido son con fondos europeos poder tener financiación tanto o para comprar o para lo que es la dotación, el equipamiento. Luego, la idea con el centro de día es que además el equipo de gobierno actual fue en el 2020, estuvo con la consejera y ahí les dijo que estaban haciendo un estudio de las necesidades de servicios de dependencia para todo Cantabria, y ya ese estudio salió en el 2021, me parece que fue en enero del 21, y ahí se vio la necesidad que teníamos en la zona de Trasmiera, que para centro de día eran unas 46 plazas. Entonces nosotros en el plan ordinario de marzo les dijimos que ya estaba el estudio y que había necesidad, que podían empezar a trabajar en ese aspecto. Y sé que han estado con el director de Política Social del Gobierno de Cantabria, con Soto, pero hasta ahí no sabemos más, y de hecho no sabemos más, es que el edificio sigue cerrado y sin ningún proyecto.
Al margen del centro de día, que es un asunto bueno, pues del que se habla políticamente en Bárcena de Cícero, ¿qué otras propuestas lleva el Partido Socialista? No lo sé, por ejemplo, en industria o empleo. Pues mira, en empleo tenemos varias cosas. Por un lado, aumentar el terreno industrial en la zona del polígono. De hecho, es urbano y nosotros ya se lo habíamos propuesto al equipo de gobierno actual y de momento no nos han hecho caso, pero creemos que en esa zona lo más importante es tener más suelo industrial, porque de hecho hay empresas, ahora se van a trasladar a una ferretería o un obrador y realmente se van a trasladar al lado del polígono en un terreno que se puede, pero es urbano. Entonces hay otra zona más hacia dirección hacia Ambrosero que se podría utilizar usar como terreno industrial, que podría tener, pues eso, darnos más posibilidades para montar empresas. Luego también lo que queremos es las empresas que tenemos en el ayuntamiento, pues hacer un plan con ellos para ver las necesidades reales que tienen de formación, porque al final siempre formamos. En general se forma de lo mismo, pues a lo mejor lo que tenemos son muchas empresas de servicio y necesitan un tipo de formación, o las de industrias, y si no lo damos nosotros como ayuntamiento, sí buscar la manera de que empresas que se dedican a dar formación pues puedan dárselo a las empresas del municipio. También lo que queremos es en la zona de Treto, que hay un matadero que también es suelo industrial, le llaman el matadero porque hubo un antiguo matadero, se pueden hacer unas naves pequeñas para negocios pues de autónomos con 1 o 2 trabajadores que tienen necesidad de ese tipo de instalaciones. Y por otra parte, también lo que estábamos hablando desde el punto de la fiscalidad, toda la empresa que se crea nueva, pues bonificar el impuesto de construcción, y también a todas aquellas que puedan ampliar y que tengan generación de puestos de trabajo. Y por ejemplo, en cultura. Cultura, deporte, que suele... En cultura, por ejemplo, nosotros apostamos por un lado los telecentros, que es una cosa ya que, bueno, a mí me parece ya que todo el mundo tiene un ordenador en casa y bueno, y casi ya ni se usa el ordenador, se utiliza el teléfono, la tablet. Entonces, darle una vuelta y hacerlo como casas de la juventud. Y sobre todo casas de la juventud del fin de semana, porque nosotros tenemos actividades de lunes a viernes, y claro, de lunes a viernes están bien, pero los chavales y los niños normalmente entre semana, pues entre las clases, las extraescolares y el deporte, lo tienen ocupado. Pues intentar tener actividades en los fines de semana y utilizar los telecentros como casas de la juventud. Luego nos gustaría traer la filmoteca. Tenemos en el centro de salud hay un salón de actos que está infrautilizado y que ahí podríamos utilizarlo para hacer la filmoteca. Luego trabajar mucho con la biblioteca actual que tenemos, porque es una de las bibliotecas de las mejores de Cantabria, hace muy buen trabajo. Entonces, trabajar con ella porque tiene muchas actividades y pues eso, traer a muchas más. Luego nos gustaría fomentar la cultura tradicional, que creemos que está un poco, ¿sabes?, los bolos, apostar por los bolos, por las danzas. Luego un reparto mejor de lo que se hace en los 2 polideportivos que tenemos, que es que tenemos 2 polideportivos. Entonces yo creo que deberíamos de optimizarlo mejor, y también una ordenanza para poder regular su uso, y alguna cosa más que seguro que se me pasa, pero bueno. Bueno, hay una cosa que lo llamamos desde Cultura, que es que lo he visto en algunos municipios, porque a mí, ¿sabes?, cuando voy por ahí me gusta aprender, y hacen una cosa que han hecho hablan con la gente mayor y lo que están grabando para que quede en la memoria todo lo que han vivido ellos, porque es que si no, esas cosas se pierden. Y me pareció un proyecto muy interesante. Como una memoria colectiva, sí. ¿no? En el apartado de servicios sociales, o lo que yo digo, lo que tiene que ver con las personas, ¿qué ideas propone el Partido Socialista? Bueno, pues por un lado, nosotros creemos que tiene que haber una mejor relación entre el centro de salud que tenemos en el ayuntamiento con los servicios sociales, porque los centros de salud son los que primeros detectan muchas necesidades. Entonces, si tú tienes unas reuniones periódicas con ellos, pues vas a tener más facilidad para acceder a las necesidades de tus vecinos, las necesidades inmediatas. Luego creemos que hay que apostar, ya que tenemos los servicios sociales mancomunados, pues yo creo que hay que apostar para que se desarrollen un poco mejor, porque allí siguen siendo las mismas personas, y yo creo que cada vez
tienen más gestión, entonces igual hay que apoyarles desde el punto de vista administrativo para que los que se dedican realmente a la parte social puedan dedicarse a hacer más servicio social y se dediquen menos a tramitar, porque hay veces que hay tantas cosas que hacer, desde ayudas a la vivienda, ayudas a pues eso, a la renta mínima, hay tantas ayudas que muchas veces los funcionarios no tienen tanta capacidad. Entonces, igual hay que apostar porque haya una parte más administrativa y otra parte que sea más social. Luego también queremos trabajar con el colegio y con la consejería, porque nosotros, así como creemos que un parque cubierto en un colegio es una cosa que ayuda bastante, sobre todo porque claro, aquí el invierno es largo. También nosotros, ¿qué más? Apostar también por nuestros mayores, que hay un proyecto europeo que se llama Red Amigable con Nuestros Mayores, y tienen allí hay bastantes proyectos, pues proyectos para la soledad, también para las ayudas a los cuidadores. Hay trabajar en todas estas cosas que desde administraciones superiores o desde otros organismos te ayudan y que puedes encontrar que tu ayuntamiento puede encajar en una de esas, porque al final tienes que ver un poco la población que tienes en tu ayuntamiento. Entonces tienes población mayor que tiene una calidad, que quieres que tenga una calidad de vida óptima y que vivan como más les gusta, y luego también hay que apostar también por la gente joven para que siga viviendo, porque al final hay que compensar las dos cosas. Y entre la gente joven pues también ayudas, es una cosa de viviendas sociales en alquiler para gente joven. Puede ser a través de comprar viviendas, porque teníamos unas cuantas viviendas de la Sareb, o algún terreno para promover vivienda social. ¿Y en materia de todo lo relacionado con medio ambiente? Pues mira, hay una de las cosas que queremos hacer que es quitar el glifosato. Realmente en España, en teoría, se iba a dejar de usar en el 2022. El glifosato es un herbicida, es muy contaminante. Está prohibido en casi todos en Europa está prohibido en muchas partes. En España se iba a prohibir a finales del 22, pero hay una moratoria y en teoría se prohíbe a finales del 23. Y es muy contaminante, sobre todo en aguas. Y claro, nosotros estamos en una reserva natural, entonces yo creo que lo mejor es limpiar más y utilizar menos glifosato. También utilizar raticidas ecológicos. Eso, mira, estuvimos en una conferencia de municipalidad y hay un pueblo muy pequeñito que había en Toledo, nos dijo que ellos utilizaban eso, que son unas cajas en donde se recogen las ratas. Y lo que te evitas es que el veneno, que a veces lo esparcimos, pues al final mueran otros animales además de las ratas. Y lo mismo, viviendo en una reserva como la que vivimos, sería algo muy óptimo. Luego, trabajar mucho con la recogida selectiva y las podas. Uno de los mayores gastos que tenemos es en residuos sólidos urbanos, aproximadamente €500.000. Y muchas de las cosas que hay en los contenedores que tenemos es restos de hierba, de poda y cualquier tipo de envases. Entonces, lo que tenemos que tender es a tener más contenedores de reciclaje para que no vayan al verde, y además tener un servicio de podas para muchos de nuestros vecinos, porque no sabes muchas veces qué hacer. Claro, tienes ahí un montón de restos de un árbol, que no es hacer leña, es que a veces que son árboles que no sirven para eso. Entonces, dar ese servicio. Con eso conseguir que se reduzca la cantidad de residuos sólidos urbanos que llevamos al vertedero de Meruelo. Una de las preocupaciones que entiendo que tiene el Partido Socialista tiene que ver con la comunicación, ¿no? Y sobre todo con el transporte escolar para los alumnos de educación secundaria no obligatoria. Sí, desde la pandemia, la verdad que vivir en un pueblo a nivel de transporte cada vez es peor. Pero bueno, ya no hablo, como ya me he metido un poco en ese tema, ya no hablo solo de un pueblo, hablo hasta de ciudades como Laredo o Castro. Sí. Entonces, yo creo que yo siempre digo, yo vivo en un pueblo, los estudios que hacen para evitar despoblación y todo están muy bien, pero realmente al final lo que tú necesitas son servicios, y los servicios en los pueblos son más caros. Eso, vamos, es que es así. Entonces, nosotros seguimos necesitando el transporte público no solo para los institutos, porque, vamos, es algo como fuera de... Yo la primera vez que encontré este problema, digo, no puede ser, me estás contando algo que es una broma, ¿cómo no vas a poder ir al instituto en un transporte? Entonces, es una pena, por ejemplo, que este año Bárcena de Cícero se ha quedado fuera para ir a Santoña, que es donde le toca. Y al final, yo hablé con la directora del Marismas y me dice, es que son 25 niños del Marismas y 25 niños del Manzanedo, que al final eso es un autobús más. Entonces,
me parece como que hay que apostar por el transporte público, no solo aparte para nuestros chavales, para que estudien, porque también tienen que ir a Laredo o a Ampuero, que es donde están los módulos, sino también para que la gente pueda ir al hospital, la gente que no tiene, y además en un momento en el que estamos intentando, pues eso, no tener coches eléctricos, que no usamos el coche habitualmente, pues si queremos que no lo usar el coche, hay que potenciar el transporte público. Luego también hay otra cosa que hay que potenciar, que no hay, que es lo de cada vez hemos tenido problemas con los bancos, nos han quitado oficinas bancarias, pero bueno, hemos conseguido, cuando la de Cicero conseguimos, porque nos hablaron, estuvimos hablando con el delegado de zona, cuando nos lo dijeron, recogimos firmas, bueno, la recogieron los vecinos de Cicero y a través de ellos pues les intentamos ayudar y pedimos una carta, hablamos con el director de zona para ver si se quedaba. Hicieron una oficina, aunque no fuera del Banco Santander, pero sí es un agente colaborador, creo que se llama. Y también cuando intentaron reducir el tiempo en la de ¿cómo se llama ahora? La que era Caja Cantabria, ahora se llama de otra manera. Unicaja. Unicaja Banco. Pues también ahí les hicimos una carta. Ahí sí que le pedimos al ayuntamiento que, además de nosotros como oposición mandamos una carta, también les dijimos que ellos también tendrían que mover esto, porque yo creo que es más fácil si eres un organismo como una administración local que ser solo la oposición en un ayuntamiento. La situación económica del Ayuntamiento de Bárcena de Cícero permite algunas o estas propuestas que nos planteabas, que plantea el Partido Socialista. ¿Es algo que tenéis estudiado? Sí, porque nuestro presupuesto son 3,5 millones. Entonces, todo lo que hablo de fiscalidad para el sector agrario, que por ejemplo no lo he comentado, que es un sector es importante, pero al final el sector agrario en mi municipio viven de ello un 3% del municipio. Entonces, bonificarles y ayudarles fiscalmente no te supone absolutamente nada en tu presupuesto. La de la construcción tampoco, porque al final si analizas las partidas, ¿sabes? No son ingresos que te afecten. La mayor parte es del IBI de urbana y de las tasas. Entonces no hay nada de lo que proponemos todo lo que proponemos se puede hacer. Y nosotros, por ejemplo, becas al transporte, que no hay, o becas ayudas al alquiler, todas esas cosas, es una cuestión de prioridades. A lo mejor hay cosas que igual, por ejemplo, hay una cosa que siempre queremos, que hay que hacer, que es hacer un mejor mantenimiento del mobiliario urbano. Entonces, en vez de cambiar tanto y hacer tantos, ¿sabes?, de cuando se rompen las cosas se cambian, pues no, si tienes un plan para cada año hacer un mantenimiento de todos los elementos del mobiliario urbano, pues a lo mejor ahí también puedes ahorrar, no sé, se puede ahorrar. Es decir, es buscar un poco una mejor gestión de lo que tú tienes en tu ayuntamiento y con eso pues conseguir que todo lo que te sobra pues puedas hacer otro tipo de cosas más sociales y sobre todo que es que también hay un montón de subvenciones de muchos organismos que las dejamos pasar y yo creo que sería importante. ¿En qué medida dependen las cosas en un municipio como Bárcena de Cícero, que además es bastante disperso, del buen entendimiento pues por ejemplo, con las consejerías del Gobierno de Cantabria? Pues hombre, yo creo que siempre es importante. Cuanto mejor relación tengas, pues va a ser todo más fluido. Pero hay una cosa que también es cierto, nadie te va a dar nada. Solo por ir una vez a una consejería, nadie te va a decir que sí. Pues te pueden decir que sí, pero en la vida hay que ser insistente. Y da igual que sean incluso consejerías que son, llamamos, más afines, da igual, hay que ser muy insistente. Si quieres conseguir algo, tienes que ser insistente, con decirlo una vez no es suficiente. Y en un minuto, Patricia, ¿por qué consideras, que entiendo que lo consideras, esta es siempre mi última pregunta en las entrevistas a candidatos, ¿por qué consideras que eres la mejor candidata a ser alcaldesa en Bárcena de Cícero? Bueno, como te dije, yo creo que tengo un buen equipo, pero además es que tengo un equipo que es como el ayuntamiento, es de la misma forma. Somos gente de antes, que hemos vivido ahí siempre aquí, y gente que ha venido de fuera, muchos de Bilbao, porque es la zona con la que mejor nos movemos, de Vizcaya. Y entonces creo que eso ya dice mucho de cómo es el equipo nuestro, que es un equipo como el municipio, evoluciona igual. Y por eso evolucionamos, porque queremos hacer un municipio diferente. Y lo que yo puedo aportar, pues eso es mi experiencia en la gestión y en los equipos, en la gestión de equipos y de proyectos, y luego que conozco el ayuntamiento por haber estado un año más o menos sustituyendo al que estaba antes con el alcalde Consindo, y eso me permitió tener una visión de cómo se gestiona un ayuntamiento. Patricia Rueda, candidata del Partido Socialista al Ayuntamiento de Bárcena de Cícero, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, este rato de televisión. Muchas gracias a ti.